Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 17 del grupo 4. Vamos a presentar nuestro PIA de la materia de microbiología del tema Giardia. El equipo está conformado por su servidora, que es Leslie Cadena, y mi compañera Natalie Aguirre. Y ya vamos a empezar con nuestro tema. Siendo con el cuadro clínico, nos dice que es un paciente masculino de 1 año de edad. En este caso sí es relevante la edad, ya que Giardia es la tercera causa más común de diarreas en niños en México. También nos dice que no tiene antecedentes de importancia, es llevado por sus papás a pediatría por 3 días de diarrea y vómito. Los padres refieren que tiene muchos gases, que la popó huele muy feo y que sale verde. Más adelante mencionaremos microorganismos que también dan cuadros diarreicos. Sin embargo, los gases, el olor fétido y color verde en heces es característico de este microorganismo. También nos dice que tuvieron un viaje reciente a Veracruz y tuvieron contacto con un familiar con síntomas similares. Veracruz es relevante porque es una zona endémica, y el que hayan tenido contacto con un familiar con síntomas similares también es relevante porque veremos que uno de los mecanismos de transmisión es de persona a persona. Ahora en la exploración física, temperatura de 37.5 grados centígrados, talla y peso por debajo del percentil, abdomen distendido y doloroso la palpación. Estas son características iguales relevantes de este microorganismo: el abdomen distendido y doloroso la palpación, y el talla y peso por debajo del percentil. Veremos que es un diferencial también con otro microorganismo, pero también es relevante. En los exámenes, coproparasitoscopía con quistes tetranucleados nos puede confirmar el diagnóstico de Ahora hablando un poco de la epidemiología, la transmisión, como ya había mencionado, puede ser de persona a persona por vía fecal oral o anal oral, por consumo de alimentos o agua contaminados con los quistes. Puede presentarse endémica, que afecta a población infantil con frecuentes reinfecciones, o epidémica, con brotes en comunidades definidas o viajeros a zonas endémicas, como ya mencionamos a Veracruz. También incluimos a Chiapas y Oaxaca. Entonces ya habíamos mencionado que es la tercera causa más común de diarrea en México en niños, y también es la primera causa de diarrea parasitaria en el mundo. Va a tener 2 fases en su ciclo de vida: el trofozoito y el quiste, que es su forma infectiva o de resistencia. El trofozoito va a medir de 12 a 15 micrómetros de longitud y de 5 a 9 micrómetros de ancho, con forma piriforme. Presenta 4 pares de flagelos: un par anterior, un par posterior, un par ventral y un par caudal, que le va a dar la función de motilidad. También va a presentar una estructura tubular llamada axóstilo y un par de cuerpos medios que aún se desconocen su función. En su cara ventral va a presentar una estructura en forma de disco llamado disco ventral, que le va a permitir la adhesión al parásito. Tiene 2 núcleos ovoides situados simétricamente al lado de la línea media, que le va a dar este aspecto de ojitos, y también en su pared presentan proteínas y carbohidratos. Va a tener también esta pared una región filamentosa externa y membranosa interna. Y ahora su forma quística, va a ser característico porque va a tener una pared rígida de glicoproteínas, y los quistes pueden ser inmaduros cuando tienen 2 núcleos, y los quistes maduros cuando presentan 4 núcleos. Ahora hablando sobre el diagnóstico diferencial, tenemos 4 microorganismos: Cryptosporidium parvum, E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena y E. coli enterogregativa. Si nos damos cuenta, tienen relación con Giardia lamblia porque los 5 patógenos o 5 microorganismos van a dar diarrea. Sin embargo, la presentación de la diarrea va a ser diferente. En Giardia va a ser una diarrea, o van a estar las heces verdosa, y va a tener un olor fétido, que esto es característico de este microorganismo en comparación con todos los demás, que son diarreas acuosas. También va a tener en común que su mecanismo de transmisión de los 5 va a ser el mismo, que va a ser por agua o por alimentos contaminados. Ahora, digamos que cosas características de este microorganismo es sobre el peso y la talla. Como ya había mencionado anteriormente,
se va a ver un retraso por la mala absorción, que también puede compartir esta característica junto con E. coli enteroagregativa, porque aquí también hay una baja de percentil en los niños, si recordamos. A diferencia de los otros 3 patógenos, que estos no van a tener relación la talla baja o estar bajo del percentil. El meteorismo es algo característico de este patógeno. Los otros 4 patógenos puede estar presente o no, pero no es algo característico. Y los datos en las heces también es algo característico de este patógeno, que se van a presentar quistes tetranucleados, y en Cryptosporidium parvum van a ser o quistes ácido alcohol resistentes, y en los otros 3 no va a haber nada en heces. Vamos a seguir con la replicación de este parásito, el cual la replicación es un ciclo, es decir, se repite. La infección, como ya mencionamos anteriormente, se inicia con la ingesta de alimentos o agua contaminada con material fecal que contenga los quistes de Giardia. Es importante recalcar que para que suceda una infección por Giardia, se tendría que haber más o menos entre 10 a 50 quistes para que suceda la infección. Ya después de la ingesta de los quistes, estos llegan al estómago y por los ácidos gástricos y enzimas pancreáticas, el quiste se podría decir que se deshace, llegando al duodeno. Ya después de esto, la célula resultante es una célula tetranucleada que se divide por fisión binaria en 2 trofozoitos. Estos 2 trofozoitos se van a adherir a las vellosidades intestinales. Ya después de esto, los trofozoitos van a colonizar el yeyuno, el duodeno y en raras ocasiones en el ilion, vías biliares o vesícula biliar. Conforme van descendiendo los trofozoitos por el intestino, estos se van a transformar en quistes y se van a rodear por una pared quística que protege al parásito fuera del intestino. Esta hasta que, por último, los quistes ya son expulsados en las heces y así sucesivamente el ciclo de la replicación. Después, en la patogenia, se desconoce el mecanismo preciso por el cual se genera la diarrea, pero se ha sugerido que es por el aumento de permeabilidad epitelial, atrofa de vellosidades, hiperplasia de criptas, reducción de disacaridasas y proteasas intestinales e inflamación de la mucosa. También se dice que los trofozoitos generan una barrera física y que con su disco ventral, que ya mencionamos anteriormente, se puede unir a las células epiteliales del intestino, lo que contribuye a la deficiencia de absorción de nutrientes. Por eso el bajo peso del niño. Aquí la respuesta inmune es hacia los trofozoitos, es por los linfocitos intraepiteliales TCD8, que dañan el epitelio intestinal y provocan una mala absorción. Es decir, también la respuesta inmune participa en la patogenia. El diagnóstico se hace por un examen directo para realizar una identificación en el microscopio para ver los quistes y se necesita una muestra fecal al día por 3 días. También se utilizan los exámenes de coproparasitoscópico que se realizan en fresco o mediante concentración con formalina, acetato de etilo, sulfato de zinc o metilato yodo formalina. También tenemos el enterotest, que es este que tenemos de este lado, por segundo. También es llamado prueba de hilo. Este consiste en una cápsula de gelatina con un hilo que mide de 90 a 140 centímetros, el cual se va a ver el fluido duodenal adherido a la última porción del hilo. Y después se va a ver al microscopio para ver los trofozoitos. También se utiliza un aspirado y la biopsia duodenal. Este consiste en una muestra de la mucosa intestinal para ver los trofozoitos. Por último, también se sugiere o se puede hacer unas pruebas serológicas para la detección de antígenos específicos en las heces mediante ELISA.
empleando el antígeno GCA65, el cual este antígeno se presenta en trofosoditos y quistes. Ya por último tenemos la prevención, que pues más que nada se basa en la higiene de alimentos y de agua y lavado de manos para pues prevenir la contaminación, que sabemos que es por contacto persona a persona o por ingesta de alimentos. La prevención se basa más o menos en ebullición del agua y consumo de agua potable, lavar frutas y verduras, lavado de manos y pues promover las campañas de salud para fomentar la higiene. Y pues esto ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.